Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Estudiaremos los temas lista de cotejo y registro de secuencia de aprendizaje. El procedimiento de la observación permite recoger información sobre capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras de un estudiante, asimismo el análisis de las tareas o trabajos realizados por el mismo. Es decir, que no solamente contamos con la posibilidad de utilizar pruebas escritas, pruebas objetivas o subjetivas, sino que también hay ciertos aprendizajes que requieren de procedimientos que son de observación y análisis de tareas. Por ejemplo, cuando un alumno pasa a exponer, necesitamos un instrumento para poder registrar a través de la observación el desempeño del alumno. Asimismo, cuando recibimos tareas de los alumnos o trabajos, necesitamos registrar el resultado de estas tareas realizadas por los alumnos en ciertos instrumentos que vamos a estar estudiando en esta oportunidad. Por lo tanto, nos abocaremos a dos procedimientos, los cuales son la observación y el análisis de tareas. Para poder registrar los resultados de las observaciones y de los análisis de las tareas, contamos con los siguientes instrumentos: lista de control o de cotejo, registro de secuencia de aprendizaje, registro anecdótico, portafolio de evidencias, bitácora, escala de apreciaciones, entre otros. La lista de cotejo es un instrumento que permite identificar y registrar aprendizajes con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos mediante el desempeño del estudiante. Dice en un solo momento, es decir, que cuando un alumno pasa a realizar un trabajo o pasa a exponer, en ese momento tenemos en la mano la lista de cotejo, una lista de indicadores, y vamos chequeando qué indicadores el alumno logra o no logra. Por eso dice en un solo momento. En este ejemplo pueden observar el formato, una lista de indicadores y luego dos columnas, en ellas sí, no. En nuestro sistema educativo utilizamos logró, no logró. Entonces este es el formato de una lista de cotejo. Algunas recomendaciones para elaborar una lista de cotejo son: elaborar indicadores de logro representativo que puedan describir la capacidad en función a la competencia, es decir, tenemos que tener en cuenta la competencia que tenemos en nuestro programa, como también la capacidad. Sabemos que lo más grande, lo más complejo es la competencia y se desglosa en capacidades. Tenemos que tener en cuenta la capacidad para elaborar el indicador, teniendo en cuenta si corresponde una capacidad a lectura oral, por ejemplo, tendríamos que elaborar indicadores que tienen que ver con el desempeño del alumno en ese aspecto. Por ejemplo, lee con fluidez, respeta los signos de puntuación y de entonación. Podemos inclusive separar eso: respeta los signos de puntuación, respeta los signos de entonación, y otros indicadores que tienen que ver con ese desempeño del alumno. También lo característico de una lista de cotejo es que se debe elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuestas. Pueden ser sí, no, por ejemplo, pero en nuestro sistema educativo es logró o no logró. Son las respuestas que utilizamos. Y esto puede ir de manera horizontal o vertical. Enunciar los indicadores del logro en forma concreta con un lenguaje claro y sencillo. Es decir, que el indicador pueda ser entendido tanto por el alumno como por el padre de familia o cualquier otra persona que revise el instrumento. Dirigir las observaciones hacia el aprendizaje específico que define el indicador.
interpretar las informaciones recogidas sobre la base de las capacidades. Es decir, que si nosotros tenemos un indicador, por ejemplo, que tiene que ver con un trabajo, presenta la estructura de una descripción, entonces vamos a leer la descripción y vamos a verificar si tiene la presentación, el desarrollo y la conclusión. Bueno, tiene los tres, entonces le colocamos logró. Asignar puntajes cuando el propósito de la evaluación se realice con fines sumativos. En este sentido, por cada indicador logrado se asignará un punto. Sabemos que cuando la evaluación es formativa, no le asignamos puntaje, pero cuando es sumativa, sí es un punto por indicador logrado. En este ejemplo tenemos varios indicadores que tienen que ver con redacción. Y tenemos la lista de indicadores, que son los aspectos observables, y luego tenemos dos columnas donde tenemos sí o no. Pero como les dije, en nuestro sistema educativo utilizamos logró o no logró. El RSA es un instrumento basado en la observación y en el análisis de tareas, que es un poco más complejo que la lista de cotejo. Es un instrumento evaluativo que contiene un listado de indicadores en el cual se constata en diferentes momentos la presencia o ausencia de los indicadores mediante el desempeño del estudiante. Allí la diferencia más notable entre el concepto de RCA y la lista de cotejo es que este es un instrumento que se utiliza en diferentes momentos. El mismo instrumento que es utilizado en diferentes momentos, mínimo 3 veces. Algunas recomendaciones técnicas para elaborar el RSA. Elaborar indicadores representativos que puedan describir la capacidad en función a la competencia. En esto no hay diferencia con la lista de control. Elaborar un cuadro de doble entrada donde se consignen los indicadores elaborados de manera horizontal o vertical y las categorías de respuestas logró, no logró o aún no logró. Bueno, ahí tenemos la diferencia ya con la lista de cotejo porque tenemos tres posibilidades: logró, no logró, aún no logró. Enunciar los indicadores en forma concreta con un lenguaje claro y sencillo. Dirigir las observaciones hacia la conducta específica que define el indicador. Especificar el resultado final, logró o no logró el indicador de acuerdo a la frecuencia de los logros o no logros parciales. En el primer caso, si en 3 observaciones siempre logra el indicador, el resultado final consignará dicho logro. Caso contrario, cuando en las 3 observaciones ni una sola vez se logra el indicador, el mismo se considerará como no logrado. Esto es sencillo. 3 observaciones, 3 veces logró, resultado logró. 3 observaciones, las 3 veces no logró, resultado no logró. Vamos a ver el siguiente caso. Si se visualiza un progreso en la segunda y en la tercera observación, se consignará en el resultado final como indicador logrado. Es decir, que si la primera observación fue no logró, en la segunda y tercera observación sí logró el indicador el alumno, entonces llevará logró. Pero si queremos inclusive ser más objetivos, podemos hacer una cuarta observación para una mayor objetividad. Si visualiza el logro del indicador en la tercera observación recién, para verificar el verdadero logro de este indicador se recurrirá necesariamente a una cuarta observación. Si en esta última observación persiste el logro, este se consignará como resultado final. Es decir, que si recién en la tercera oportunidad el alumno tiene logro, entonces vamos a recurrir a una cuarta observación para ver si el resultado realmente persiste. Si en la tercera observación aún el alumno no logra, entonces sí se debe recurrir a una cuarta observación para verificar si realmente persiste ese no logro. Es importante para eso tener una cantidad pedagógicamente aceptable de alumnos para que podamos darles a todos la oportunidad de una observación más. En el caso de que en la cuarta observación el alumno no logre nuevamente, entonces llevará no logró como resultado.
Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta, que la expresión aún no logró se puede utilizar durante la evaluación formativa, considerando que el aprendizaje es un proceso de construcción permanente. Por eso utilizamos aún no logró en la evaluación formativa. Este es un ejemplo de un formato de RSA, registro de secuencia de aprendizaje. Como su nombre lo dice, registra la secuencia del aprendizaje, porque el aprendizaje se va formando. Bueno, tenemos entonces la lista de indicadores. En este ejemplo corresponde a educación física, pero en nuestro caso podría corresponder a un RSA de lectura oral o un RSA de conducta, porque nosotros también en la parte conductual tenemos que ir trabajando con nuestros alumnos. Bueno, entonces tenemos la primera observación, segunda y tercera observación y al final está el resultado. Cada resultado es un punto si es que el alumno logra. Y allí se visualizan las diferentes situaciones. En el primer indicador tenemos que aún no logró y recién en la tercera observación logró el alumno. Y allí se le da más una oportunidad, bueno, logró, entonces como resultado final lleva logró. Bueno, ahí tenemos entonces las diferentes situaciones que les estuve explicando. De esta manera hemos estudiado dos instrumentos basados en la observación y análisis de tareas, que son la lista de cotejo y el RSA. Existen muchos otros instrumentos que estaremos estudiando en las próximas clases. Muchas gracias por la atención.